Buenas, ingeniero. Mi nombre es David Alejandro Cáceres Rodríguez, pertenezco a SEDA Casillas y hoy vamos a mostrar cómo realizar esta etapa final. En esta etapa final nos pedían que explicáramos la fase 2, fase 3 y fase 4, usando el código. En este caso, comencemos con class. Class permite definir un modelo u objeto. En este caso, es un modelo que se encarga de agrupar un conjunto de datos y funciones bajo un mismo concepto llamado empleados. El def es definir. Se usa para crear las funciones de la interfaz. Las variables de almacenamiento, que son las que aparecen de identificación, nombre, género, cargo, son las variables que se usan para guardar los datos. El self se usa para identificar a qué pertenece cada variable dentro de las clases. Un ejemplo de lo que está diciendo esta clase. Cuando el usuario ingresa datos de la interfaz de gráficos, el programa los toma, los transfiere a la clase de empleados y gracias al self se guardan como atributos permanentes. Esto es lo que está haciendo este recuadro, esta caja. Acá tenemos datos enteros y datos que solo permiten, datos de fecha, que solo permiten ese formato. Ahora vamos a definir, calcular costo total. En este caso tenemos un nuevo término que es return. El return entrega el resultado y lo guarda en la memoria. Quiere decir que en este código está haciendo eh, la operación días laborales por valor de día, lo resuelve y lo guarda en la memoria. Todavía no lo muestra en la pantalla. Los modelos funcionan como una lista de precios fija que el programa consulta para saber de inmediato cuánto vale cada cargo. Esto lo vamos a usar más adelante para calcular. Ahora vamos a definir abrir ventanas de registro. La idea con esto es guardar las instrucciones dentro de una caja. La primera línea permite crear un recuadro en blanco. La segunda nos permite colocar el texto deseado. La tercera sería definir el recuadro del texto. La cuarta evita que el usuario modifique el ancho o largo de las ventanas. Para eso es el falso falso, para que no pueda tocar eso. Ahora vamos a definir actualizar precios. En este caso hay un evento. Este evento lo colocamos porque queremos dar una instrucción que solo se activa cuando ocurre una acción. Por ejemplo, un clic. En este caso necesitamos que seleccione uno de los trabajos. Entonces, la primera línea captura el cargo que el usuario seleccionó. La segunda busca en el diccionario, que serían los modelos, el valor correspondiente. Si no encuentra ninguno, le pone cero. La tercera línea dibuja y muestra el precio final en la pantalla, dentro del recuadro. La letra F sirve para mezclar los valores y el texto. Digo, las variables y el texto. Ahora vamos a definir guardar datos. Aquí aparecen dos nuevas. Global, que se usa para modificar variables que están afuera de la función, guardándolas permanentemente. En la caja de trim, lo que está haciendo es proteger el código, que no se derrumba cuando el usuario ingresa un dato erróneo. Ahora, si el usuario ingresa todos los datos correctamente, aparecerá un mensaje de éxito. Si le faltó uno, le llegará un mensaje de error. Ahora vamos a definir mostrar reporte. En este caso aparece is no, que es vacío. Quiere decir que no hay nada, que es una variable, efectivamente está vacía. Entonces está diciendo, si el empleado guardado tiene una variable vacía, entonces tiene que aparecer el siguiente mensaje, que sería atención, y lo que continúa. Ahora vamos a pasar a tal, empleados guardados, calcular costo total. En este caso, la letra F es lo que inicia todo el proceso de activación de las llaves. Su función es permitir que el programa cambie los nombres y los datos en tiempo real. La barra invertida N hace que el dato del empleado aparezca en su propio renglón y no invada a los demás. Ya finalizando, tenemos que hacerlo gráfico.
los textos, la letra, el tamaño de la letra, la ubicación, el diseño. Entonces, lo primero que queremos hacer son las letras, el texto. Entonces, colocamos Text Level que permite colocar texto. Acá el texto que nosotros creamos, el font, acá la letra, el tamaño de la letra, el bold es para subrayar, en este caso lo colocamos porque es un título, y el place es la ubicación según los píxeles. Aquí también tenemos otro término que sería width, que sería el ancho del cuadro. ¿Qué quiere decir? Que como acá dice 35, tú puedes colocar 35 letras antes de que comiencen a desaparecer o ocultarse. Si tú quisieras aumentarla, pues le colocas 40, 50, pero en este caso no es necesario. También tenemos Text Radio Button, que son los círculos donde tú vas a poder señalar si eres masculino o femenino. Y por último, serían los botones. En este sería guardar registro, calcular nómina y mostrar reportes y salir. Y con esto ya terminaríamos de hacer la fase 2. Continuemos con la fase 3. En este caso ya vimos clase de self, variables, entonces vamos a pasar a def, calcular tarifa. Acá nos está diciendo que la tarifa base inicial es de cero. Tenemos un if else, que son dos caminos diferentes. El if es si el afiliado es empleado, calcula un valor según lo que gana. Si es independiente, que sería él, se va por el camino, por otro camino y le asignan un valor diferente. En este caso, como hay tantos parámetros, vamos a usar el if, que se usa cuando tiene más de dos opciones posibles y quieres que el programa realice un camino una vez. En este caso es el que seleccione el usuario. También tenemos adiciones que comienzan con cero. Y aquí simplemente return, que sería ya finalizando, que sería la tarifa base más adicional, si resuelve esa operación y queda guardado el dato en la memoria interna. Bueno, último. Bien, ahora vamos a continuar con la creación de la interfaz. Esto ya lo vimos. Lo nuevo son estas dos líneas de código. Estas son variables de lista que por el momento están vacíos. Cuando el usuario ingrese los datos y, y le registrar, se van a guardar en una de estas tres listas, dependiendo de la que escoja el usuario. Acá está lo interesante de la segunda. La primera parte que es esta, take, es una variable de control que recuerda en todo momento la opción de texto. Y acá está el value de empleado. Esto quiere decir que se encarga de seleccionar el círculo de empleado, que ya está predeterminado esa selección, y esto lo mantiene para siempre, hasta que el usuario decida cambiar. Vamos a continuar con la creación de objetos. En este momento, Tail Level Frame, que crea un recuadro con un borde para agrupar elementos. El cell ventana indica que este recuadro se coloca dentro de la ventana principal. Acá colocamos el texto. Tenemos pad X y pad Y, que es una diferencia de 10 píxeles que se usa para que no choque con los costados y no se vea amontonado. En la segunda parte tenemos un fil X, perdón, que lo que hace es que extiende a lo ancho y el pad X cumple la misma función que sería
eh, separar los lados para que no se vea ni pegado ni amontonado. Bueno, ya sabemos que Take Label es para texto, así que vamos a pasar aquí. Esto es lo que nos quiere decir la ubicación donde va a estar ese texto. Quiere decir que va a estar en la ubicación fila cero, columna cero, que seríamos la primera esquina superior izquierda. También tenemos Stick W, que es West, oeste, que va a alinear todo el texto a la izquierda para que no se vea desordenado. Tenemos esta parte que nos permite crear menús. Esto quiere decir que va a poder seleccionar sobre pila, cola y lista. Este stake nos está permitiendo que la selección que el usuario haya hecho no cambie. También lo podemos hacer con tipo de identificación, como pueden ver aquí. Y pues continuamos haciendo los textos de objetos. Y como pueden ver, nosotros queremos este menú, bueno, perdón, este menú no, estos textos a la izquierda. Entonces podemos ver fila cero, fila uno, fila 2, fila 3 y así sucesivamente. Mm, Acá tenemos otra de los círculos botones donde uno oprime y se selecciona. Recuerden que nosotros ya hemos programado que esta modalidad que establecida en empleado, pero se puede cambiar si es lo que desean. Aquí hacemos los botones de registrar y limpiar. Y acá los botones de reportar, eliminar y salir, que serían la parte de abajo, que ya aquí comenzamos a cambiar las columnas. Ahora vamos a hacer las columnas. En este caso serían 8 columnas. Como no sería eficiente, decidí hacer un bucle con for y zip. El for es un bucle que sirve para repetir una acción automáticamente, mientras que zip es una herramienta que sirve para unir dos o más líneas diferentes. En otras palabras, un emparejamiento. Este es el motor. Aquí empareja los identificadores de las columnas con los nombres visibles. El C sería identificar las columnas y H representa el texto. Y esto permite dibujar automáticamente los datos de las columnas. Acá muestra un letrero en la parte superior de la columna con el dato que corresponde, con el título correspondiente. Acá fija el ancho de 110. Acá dice en programación se comienza a contar las columnas de ser, entonces acá sería la fila 2, en otra palabra fila 1, y la columna cero, que sería la ubicación. Acá está diciendo columna 5, que hace que la tabla, el ancho, sea 5 casillas de cuadrícula. El stick, que esto significa que se va a expandir del norte, este, sur y oeste, eh, se estira y se pegue a los bordes. Y aquí tenemos el pad Y10, que son 10 píxeles que aplican verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a definir cálculo de tarifa evento. En este caso tenemos un evento donde se utiliza digamos que solo se activa cuando el usuario escribe. El tree
Ya hemos dicho que es una estructura de control de errores. El- Esta parte eh, toma lo que el usuario escribe en los ingresos y lo convierte a tipo float, que sería en decimal. La segunda línea es calcula la tarifa. La tercera habilita la caja de texto. La cuarta borra cualquier número que haya estado en esa caja. La quinta inserta la nueva tarifa. Y la última bloquea la caja de texto para que el usuario no la pueda editar. Y este setpass sirve por si algo falla dentro del bloque de trip, que no se realice ningún cambio. Tenemos el definir registro. Acá nos está diciendo el primero que si no se llenan todos los campos, se desplegará este mensaje. En el segundo, si no se ingresan los números eh, en la ID, en otras palabras, se coloca o un símbolo o un número, va a salir este error. Y por último, si ingresa datos que sean aparte de letras, mayúsculas o espacio, eh, bueno, ya como le dije, como símbolos, se despliega este mensaje. Esta línea de código eh, guarda los datos que el usuario digite. Esta es, aquí guarda la selección de la lista desplegada. Si es pila, se guarda en la lista de pilas. Si es cola, se guarda en la cola, en la lista de cola. Y si es lista, se guarda en la lista de lista. Bien, ahora vamos a definir eliminar self. Acá nos está diciendo que el usuario debe escoger una de las tres listas, que son eh, lista, pila y cola. Si el usuario escoge lista, entonces tiene que colocar el ID que antes se haya guardado para poder eliminar. Si no se encuentra ese ID, se le pide que digite el número de ID. Si se encuentra, entonces se procede a hacer una verificación de una ventana de sí o no. Si se confirma, se elimina a través de un remove. Ahora, si no se encuentra el afiliado, aparece este nombre, que no coincide el ID. El else ahora muestra la segunda parte, el segundo camino, que es si tú escoges pila o cola. En este caso, eh, se elimina registros según comportamientos. Para eso se usa el top. En, en el método de pop pila, se elimina el último registro en entrar. Mientras que en el pop de cola, que tiene un cero, hace que se elimine el primer registro de la lista, es decir, el que más tiempo lleva esperando. Ahora voy a definir reportes. Eh, Acá está diciendo que el usuario debe seleccionar una estructura. Si selecciona pila, se suman las tarifas. Si selecciona cola, la cantidad. Y si es lista, los promedios de ingreso. Ahora, si presiona el botón y no ha colocado ninguna estructura, selecciona ninguna estructura, aparecerá este mensaje. Si no, aparecerá bueno, el mensaje normal de reporte. Vamos a definir actualización de tabla. En este caso, la primera línea nos indica que se ahorran todas
todas las filas. La segunda es una búsqueda rápida que mira las estructuras escogidas y la que selecciona el usuario jala sus datos. Y la tercera es la que se encarga de colocar esos datos en la pantalla, digamos, dibujarlos para que nosotros podamos verlos. Ahora limpiar. La primera parte se encarga de borrar el texto escrito en las cajas de identificación, nombre e ingreso. Y el segundo se encarga de colocar eh, en blanco los menús desplegables. Y con ello ya terminaríamos esta fase 3. Y continuamos con la fase 4. En este caso tenemos que crear la clase de nodos, que va a ser el izquierdo nodo y el derecho nodo, que más adelante nos va a servir. También tenemos que crear la clase de interfaz de árbol. Bueno, esto lo vimos, el título, la geometría. En el árbol binario, esto sería el inicio de la estructura lógica del árbol. Acá acá estamos creando un cuadro invisible para organizar los botones superiores. Acá tenemos un margen vertical de 10 píxeles. Acá estamos creando la caja de texto que es donde vamos a escribir los valores numéricos de los nodos. Y acá le está diciendo que se ubique la caja de texto a la izquierda. Ahora comenzamos con los botones. Bueno, esto ya lo vimos, así que simplemente agregamos agregar nodo, buscar nodo, limpiar y salir. Nada, nada nuevo. Acá comenzamos a crear el lienzo. Acá nos está diciendo que el lienzo va a ser blanco, white. Posicionamos el lienzo en la mitad de la interfaz. Acá estamos otra vez creando un cuadro, pero esta vez en la parte inferior. Acá el field X ya lo había explicado, que es lo de que la bandeja, bueno, el cuadrado inferior se expande hacia los lados, dejando un margen de 20. Y por último ya sería eh, que se crean los campos donde se van a colocar los números en la parte de preorden, inorden y posorden. Bueno, ahora vamos a definir, crear campo de recorrido. Esto ya lo vimos, así que lo voy a pasar por encima. Acá se crea un cuadro de texto. Acá se está creando un cuadro de texto a la izquierda. En esta parte se está posicionando la caja de texto aplicando márgenes y alturas. Acá finaliza. Y ahora vamos a definir agregar. Usamos trim. Ya lo expliqué y es para proteger de que el código no colapse por un error de introducción de un carácter no permitido. Acá el valor que el usuario coloca se convierte a entero. Si, si el valor es correcto, entonces si el no es correcto, perdón, se actualiza todo. Si no es correcto, aparecerá el mensaje de error de mensaje. Y si el usuario ingresa un carácter diferente, le va a aparecer esto que es error ingresar un número entero. Y esta función es la que limpia completamente la caja de texto. Bueno, aquí vamos a definir formato de lista. Acá está indicando que va a haber una separación de dos espacios por texto. Vamos a definir actualizar todo. En esta parte donde está diciendo que va a borrar todos los dibujos del lienzo en blanco. Si eh, no se detectan nodos,
Si no los va a dibujar, también estamos creando las listas de lista pre, lista in y lista post. Aquí es donde se van a llenar las listas con el recorrido, dependiendo el preorden o inorden o posorden, que son los órdenes. Y para finalizar, aquí limpian y escriben los nuevos valores. Vamos a definir nodos. El CEP70 lo que quiere decir es que va a haber una separación vertical entre los niveles de los nodos. Si el nodo es izquierdo, eh, va a trazar una línea que va a conectar hacia el lado izquierdo. Cuando esa línea termine, se va a generar un círculo en esa posición. Y lo mismo, pero en el lado derecho. Este es el radio que va a tener los círculos, que es 18. Aquí, aquí está diciendo que se va a dibujar el círculo de color azul. Y aquí que va a colocar el número correspondiente en la mitad. Bueno, vamos a seguir con definir búsqueda. Aquí tree, que ya sabemos que es una estructura que protege. Aquí esto lo convierte en un, digamos, lo que ingresa el usuario lo convierte en un dato entero. Si acá lo que van a buscar es el nodo. Si el nodo eh, existe, va a aparecer este mensaje. Ahora, si no existe, aparecerá este. Y hay un mensaje por si ocurre un error, que es este de que no se haya ingresado un valor. Ahora colocamos lo de definir limpiar. Esto no tiene mucha lógica, limpia todos los espacios, incluso de las listas, de pre y no y post. Ahora vamos a crear las clases de árbol binario. En este caso es la que va a ser la estructura principal que va a controlar el árbol. Esta parte, esta línea, digo, eh, establece que este árbol va a comenzar vacío. Ahora vamos a definir insertar. Si el árbol no tiene ningún dato, entonces se va a crear el nodo en el nivel uno y aquí se confirma la creación. Ahora, si existe un valor, digamos perdón, un nivel, entonces va a buscar la mejor posición. Vale, ya. Bien, vamos a definir insertar recursivo. En este caso, esta conduce a dos caminos que se encarga de evaluar si debe ir a la izquierda o a la derecha. En este caso, si el valor es menor que los nodos para ir a la izquierda, en esta parte revisa si hay un espacio en la parte izquierda. Si ese espacio está vacío, valida no sobrepasar los cuatro niveles. Si no sobrepasa esos cuatro niveles, crea el nuevo nodo en la izquierda incrementando el nivel en uno. Aquí reporta que todo fue correcto. Ahora, como todo también tiene su contra, acá no está diciendo que no puede ser los cuatro,
Acá te está diciendo que debes seguir bajando si se encuentra los cuatro, sí, perdón, acá quiere decir que sigue bajando si se encuentra ocupado. Y aquí ya pasamos al derecho, que es lo mismo. Acá nos están diciendo que si el valor es superior al nodo, eh, revisan si, si el nodo de la derecha está vacío, si el nivel, perdón, está vacío. Después valida que no sea los cuatro niveles. Y ya si todo eso se cumple, se crea el nuevo nodo. Acá se confirma y pasa lo mismo, que no puede ceder, que tiene que bajar hasta encontrar el nivel desocupado. Y acá te aparece el mensaje false por si tú repites un nodo sin querer. Listo. Por último, falta definir las listas y, y buscar nodo. Es lo que nos falta. Entonces vamos a comenzar con preorden. En este caso, el if not es el que se encarga de verificar si la posición actual contiene datos. Entonces, lo que primero pasa aquí es que acá está diciendo que guardan el primer número del nodo y que se va a ir de izquierda a derecha. Ahora, Noder está diciendo que explora toda primera la rama de la izquierda, después va al medio y después va a la derecha. Y por último, tenemos la posorden. No, esta es la encargada de recorrer primero los subárboles de la izquierda y después de la derecha, hasta llegar al nodo de nivel uno. Ahora para finalizar vamos a definir buscar nodos. En este caso, si llega a ser falso, entonces si no existe ese número, si el que ingresa no existe, entonces queda como falso. Si el nodo tiene el mismo valor que la persona escribió, entonces va a ser verdadero. Y aquí se va a comenzar a buscar primero por el lado izquierdo si es menor. Digamos, si el valor es menor es por el lado izquierdo. Si el número es mayor, se va a buscar por la derecha. Y con ello ya habremos terminado esta fase 4. Bueno, entonces aquí abrimos la evaluación final, colocamos la contraseña, acá podemos ingresar a cualquier fase, todas funcionan como corresponde, vamos a la última de los nodos, agregar los valores, acá podemos comprobar que cada uno tiene su orden, vamos a buscar un nodo, como nos escribe aparece error, el nodo existe como corresponde, acá tenemos el botón de limpiar, salir y todo funciona espectacular. Y por último, la opción 4 que sería salir y acabar el proceso. Y eso sería todo. Muchas gracias, tutor.